Hasta el viento tiene miedo. Es un peliculón escrita y dirigida por el genio mexicano Carlos Enrique Taboada. Es una película de terror sobrenatural con una ambientación inmersiva muy adelantada para su tiempo. Los efectos de sonido y la ambientación es el fuerte de esta película. Las actuaciones de Marga López como la directora cruel y amargada Bernarda, Maricruz Olivier como la maestra dulce y compasiva, Alicia Bonet como Claudia, la alumna torturada por el fantasma de Andrea, y Norma Lazareno como la liberal Kitty, hacen de esta película no solamente un clásico del cine mexicano, sino una verdadera obra de arte. La música es excelente a cargo del maestro Armando Manzanero. También en el final de la película se escucha Preludio en la menor número 7 de Federico Chopin, la cual es la canción favorita de Andrea, el fantasma que tiene embrujada la escuela de señoritas. Una verdadera joya que tienes que ver. En la descripción de este video y en el primer comentario fijo te voy a dejar el enlace de la película Hasta el viento tiene miedo para que la disfrutes al terminar este videoprograma. Te aseguro que te dejaré con muchas ganas de ver esta obra maestra de terror. Hasta el viento tiene miedo está magistralmente dirigida y escrita por el maestro Carlos Enrique Taboada. Salió en 1968 y es un clásico del cine de terror mexicano. Está ambientada en un internado femenino. La película combina elementos sobrenaturales, mucho suspenso psicológico y una atmósfera opresiva para narrar la historia de Claudia, interpretada por Alicia Bonet. Claudia es una estudiante atormentada por visiones de una exalumna fallecida, Andrea, cuyo espíritu busca vengarse de la estricta directora Bernarda, interpretada por Marga López. La película se desarrolla en un internado femenino de élite para pura gente millonaria, donde la disciplina estricta y el autoritarismo castrante de la cruel directora Bernarda crean un ambiente de tensión. La trama gira en torno de la bella y trágica Claudia, quien experimenta pesadillas y visiones de Andrea, una estudiante que se suicidó años atrás debido a las presiones del instituto. Andrea se suicidó realmente porque a su madre le dio una enfermedad terminal y cuando llegaron las vacaciones, la cruel directora no la dejó irse con su mamá y su mamá falleció mientras Andrea se quedó enclaustrada en el internado. Andrea no pudo soportar la terrible idea que su madre falleciera sola mientras ella se quedaba enclaustrada. Andrea lloró y lloró por semanas hasta que tomó la decisión de suicidarse, todo por culpa de la amargada directora Bernarda. Pero entonces la malvada directora no aprendió la lección, no aprendió con el suicidio de su alumna, al contrario, su corazón se petrificó totalmente después de esa tragedia y ahora Claudia y sus compañeras son también castigadas de igual manera a permanecer en el internado durante las vacaciones. Desde entonces, los eventos paranormales se intensifican de una manera diabólica. Se revelan los secretos oscuros sobre la muerte de Andrea y su conexión con la cruel directora Bernarda. La narrativa combina terror gótico con elementos de venganza sobrenatural. Andrea quiere vengarse, quiere asesinar a la directora Bernarda, pero para eso necesita el cuerpo de Claudia, a quien termina poseyéndola. Taboada, conocido como el Duque del Terror mexicano, transforma el internado en un microcosmos de represión y de culpa. Taboada emplea una estructura muy sencilla pero efectiva, priorizando la atmósfera y el terror psicológico sobre el terror visceral, y eso precisamente es lo que distingue a este peliculón de otras películas de la misma época centradas solamente en el gore. La atmósfera me fascina, creo que es uno de los puntos más fuertes de la película. La atmósfera tan especial se logra mediante una combinación de la dirección, cinematografía, de la música y el diseño del sonido. El maestro Carlos Enrique Taboada utiliza el internado como un escenario claustrofóbico con pasillos oscuros, torres abandonadas y un viento omnipresente que refuerza la sensación de inquietud. La cinematografía de Agustín Jiménez emplea contrastes lumínicos y movimientos de cámara muy fluidos para darle más punch al misterio, y la música del maestro Armando Manzanero
tiene siempre un tono inquietante que intensifica los momentos de suspenso y los hace bastante elegantes. Esta película es hermosa simplemente. Me gusta mucho la escena inicial donde Claudia escucha la voz de Andrea susurrando su nombre en una noche con un viento endiablado, y poner esto desde el principio de la película establece de inmediato el tono aterrador, apoyándose más en la sugestión que en los efectos visuales explícitos. Aunque el presupuesto era limitado, Taboada maximiza todos sus recursos creando un terror puro que te perturba el subconsciente, y lo comparo con Alfred Hitchcock en su capacidad para generar intriga. Marga López está tremenda en su actuación magistral como Bernarda. Está fantástica Marga López aquí, es una joya de actuación. Interpreta a la perfección a la directora autoritaria, malvada y cruel del internado. Marga López es sin duda la columna vertebral emocional de Hasta el viento tiene miedo. La directora Bernarda encarna la represión y la culpa que alimentan toda la narrativa. Marga López logra un equilibrio perfecto entre frialdad y vulnerabilidad, presentando a la directora Bernarda como una figura intimidante pero compleja. Su postura rígida, su mirada penetrante y su tono de voz cortante transmiten un control absoluto, evocando el miedo que aterroriza a sus estudiantes. Cuando Marga López impone castigos o cuando regaña, proyecta una autoridad que raya siempre en lo cruel y en lo despótico. Es una déspota de primera que te hará recordar a tus maestras más crueles y mamonas que tuviste en la escuela. Marga López también le da a Bernarda matices sutiles de humanidad, especialmente en los momentos en que su fachada cruel y dura comienza a resquebrajarse ante los eventos sobrenaturales, sugiriendo entonces una culpa que lleva interna ligada a la muerte de Andrea, y esta dualidad de crueldad y de culpa hace que Bernarda sea más que una simple villana unidimensional. No, la directora cruel es un personaje trágico cuya crueldad tiene raíces en su propia historia personal que no pudo superar. Y te das cuenta que este personaje es mucho más débil de lo que parece. En el fondo, su crueldad proyecta la debilidad interior y su espíritu frágil. La maravillosa Alicia Bonet en el papel de Claudia aporta una interpretación sólida que captura la vulnerabilidad y el terror de una joven bella y trágica, atrapada entre el mundo físico y el mundo sobrenatural. Alicia Bonet es la protagonista y debe de llevar todo el peso emocional de la película, y lo logra con una actuación natural que refleja la angustia de su personaje. Toda la película se la pasa angustiada la pobrecita, y me gusta su expresividad facial, es genial, especialmente en las escenas de pesadillas donde escucha la voz de Andrea o ve su figura espectral. Alicia Bonet te transmite un miedo de aldeveras que conecta al espectador con su experiencia. Alicia Bonet destaca en los momentos de interacción con el fantasma de Andrea, mostrando una mezcla de empatía y temor que humaniza a su personaje, porque a pesar de que Claudia se está muriendo de miedo, le da lástima el fantasma y quiere ayudar a Andrea. El personaje de Claudia es muy sencillo, no es desafiante ni complejo como el personaje de Marga López, pero Alicia Bonet compensa su simpleza con mucha personalidad, especialmente en las secuencias de terror psicológico donde su pánico es totalmente palpable y sus expresiones son geniales. Es una actriz muy pero muy expresiva, amo su cara y sus expresiones. Marga López y Alicia Bonet se complementan. Las actuaciones de las dos son complementarias para el impacto emocional de la película. Marga López representa el orden opresivo, castrante y la autoridad extrema que desencadenan la tragedia, mientras que Bonet, como Claudia, encarna la inocencia atrapada por las consecuencias de ese cruel sistema. Y la dinámica entre ambas aquí es crucial. Las interacciones entre Bernarda y Claudia están cargadas de tensión. La escena en la que Bernarda desestima las visiones de Claudia llamándola loca y que le ordena regresar inmediatamente a clases, a pesar de que Claudia se encuentra en un peligroso shock emocional y en una crisis de ansiedad profunda, son un ejemplo de cómo
cómo Marga López domina la pantalla con su autoridad implacable, mientras Alicia Bonet transmite mucha impotencia con la sutileza de su personaje, y esta relación refuerza el tema central de la película, la violencia generada por la represión, tanto institucional como personal, que culmina en la venganza sobrenatural de Andrea. Personalmente creo que Hasta el viento tiene miedo es una joya del cine de terror mexicano que sigue siendo efectiva gracias a su atmósfera inquietante y gracias a las actuaciones tan memorables. La interpretación de Marga López es sin duda lo más destacado de la película. Su Bernarda es un personaje que inspira tanto miedo como fascinación y su presencia eleva la película a otro nivel. Alicia Bonet cumple con creces como Claudia, aunque su rol más reactivo no le permite brillar tanto como Marga López. La película me impresionó mucho desde la primera vez que la vi por su capacidad para generarme escalofríos con elementos muy simples: un viento, sombras en un pasillo y el susurro que se escucha en el viento. Todo eso es genial. La película es sencilla y elegante, es genial para la época, se la volaron. La he visto varias veces y siempre encuentro elementos nuevos que me gustan. Me gusta mucho, por ejemplo, la posesión diabólica de Claudia ya rumbo al final de la película. Claudia muere, pero es resucitada, y cuando resucita, el espíritu de Andrea se le apega al alma de Claudia, esto con el fin de consumar su venganza y asesinar a la directora amargada. La posesión de Claudia no es una posesión como la que vemos actualmente en las películas de terror, es más bien una posesión sutil, pero siempre presente, especialmente en la escena donde Claudia mata a un pajarillo con solo tocarlo. Me gusta mucho cómo se desarrolla la posesión diabólica de Claudia rumbo al final de la película. Lo único que no me gustó en lo personal es el final. El final se me hace predecible, se me hace muy predecible, muy formulaico, como dicen los expertos. Es un final muy esperado que ya lo vienes vislumbrando desde la posesión de Claudia, y eso le resta sorpresa a la película, pero a mi gusto no le resta impacto emocional. Intelectualmente el final no me satisface, pero emocionalmente me dejó el alma bastante tocada. Me hizo recapacitar de hasta dónde puede llegar el ser autoritario y cruel. Es una película que deben de ver los maestros, especialmente los que son autoritarios, crueles y mamones, ya que ser cruel y autoritario nunca funciona, y por lo general lleva a desenlaces fatales, como con la pobre Andrea. Si tienes maestros autoritarios, mamones y crueles, que vean Hasta el viento tiene miedo para que recapaciten sus caminos. Y esto es todo por el día de hoy, mis amigos. Espero que hayan disfrutado de este videoprograma. Si este video te ha parecido bueno o entretenido, te pido de favor que lo compartas con un amigo o con una amiga que ame el género de terror. Gracias por llegar hasta el final de este video, y gracias al creador y a mi familia por dejarme hacer otro video más. Nos vemos en la siguiente entrega si el creador del universo así lo permite.